Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 24 de abril del año 2025, jueves de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué no se miran? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si nuestro poder o nuestra virtud hubiera hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron de su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que nos ha robustecido, robustecido los miembros de este hombre, al que ustedes viendo y todos conocen. Esta fe es la que les ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado. Aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de sus profetas desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlo y ayudarlo a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Hermanos, continuamos oyendo los relatos de los apóstoles. Y hoy vemos cómo Pedro habla con esta elocuencia, haciéndoles ver el error que ellos tuvieron, pero también haciéndoles ver que Jesús, resucitado, viene de nueva cuenta a restaurar las cosas. Y cómo es que les pide el arrepentimiento y la búsqueda del perdón para poder estar así, en consonancia con esa resurrección de Jesús. Ustedes son herederos, dice. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres. Les vuelve a recordar otra vez que ellos son hijos de aquellos que en verdad conocieron al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que le hizo la promesa de la gran descendencia a Abraham.
de aquel que perdonó el sacrificio del único hijo a Jacob. Y sobre todo, herederos de esa verdadera alianza donde se habla de que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Yo soy en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablé yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Hermanos, continuamos en este relato de la aparición de Jesús a los caminantes de Emaús. Vemos cómo están estos caminantes que reconocieron a Jesús en la fracción del pan y no tuvieron miedo, ni pereza, ni temor en regresar rápidamente a Jerusalén, a pesar de que ya era tarde, a pesar de que la noche estaba cerca. Llegan nuevamente con los discípulos y cuando están platicando, cuando están conversando acerca de esa aparición, vuelven a ser estos mismos caminantes de Emaús testigos de Jesús, testigos de la aparición de Jesús. Y mientras que para ellos el privilegio fue la explicación de las Escrituras, ahora junto con los discípulos tienen el privilegio de comer junto con Jesús y sobre todo de hacerles ver y entender el plan divino que tiene Dios para con ellos. El hecho de que Jesús haya soplado sobre ellos el Espíritu Santo, como lo habíamos visto o como lo veremos en otras lecturas, así Jesús les abre el entendimiento. Jesús les dice: entiendan que esto que está en las Escrituras es lo que se tenía que ver, es lo que se tenía que hacer y es lo que habría de suceder. Por eso, hermanos, no lloremos la muerte de Jesús. No lloremos que Él haya muerto de esa manera, puesto que Él mismo lo está diciendo aquí y se lo está diciendo a sus discípulos. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, era necesario que muriera, pero también que el tercer día iba a resucitar, para que así dieran testimonio de que Dios es quien lo ha vuelto a la vida, que es Dios quien lo ha traído de nuevo, para que las Escrituras se cumplieran y pudieran ahora sí predicar a las naciones
que hay un Dios grande, que hay un enviado que es el Mesías, que es capaz de morir y de resucitar y de darnos el perdón de nuestras faltas. Hermanos, Dios los bendiga.